Muy bien, bienvenidos amados hermanos a esta cuarta sesión de Teología Pastoral. En esta ocasión también tocaremos asuntos de consejería verdaderamente bíblica, una consejería basada en los principios escriturales, porque al acercarnos al trabajo de aconsejar a los hermanos cumpliendo el llamado del Señor, es importante que nosotros tengamos los principios bíblicos bien claros para que no demos un consejo en base a nuestro conocimiento, en base a nuestro criterio, en base a nuestra experiencia o en base a nuestros propios principios, sino que nos podamos acercar a la palabra y por medio de este acercamiento a la palabra demos una visión clara de lo que la palabra nos ha dado a todos. Quiero invitarles, por favor, que tomemos la palabra de nuestro Dios y busquemos Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 32. 18 al 22. Dice este texto. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios, formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos porque tú eres bueno con nosotros, porque nos das la oportunidad de estar juntos para aprender de tu palabra. Y en la necesidad que tenemos de dar una enseñanza sabia, un consejo pertinente a las circunstancias de nuestros días, de nuestros familiares, de nuestros amigos, nos es necesario recurrir a tu palabra para encontrar tu consejo. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para que podamos entender cuál es el camino que debemos seguir, cuáles son las palabras que debemos de dar y cuál es el argumento santo y la instrucción diaria que tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que tú nos alumbres los ojos y que nos des palabras santas y sabias para compartir tus verdades. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te alabamos. Amén. Muy bien. Pues hemos de iniciar nuestra clase reconociendo algunos aspectos, creo yo, indispensables para el ejercicio de la consejería. Como consejeros cristianos, tenemos que reconocer en primer lugar nuestra incapacidad para dar un consejo por nuestro propio criterio. Somos en realidad muy rápidos para dar respuestas acerca de muchas situaciones, pero cuando somos confrontados con dar la verdad de Dios, dar los principios de la palabra, en realidad se vuelve muy complicado dar un consejo sabio, porque cuando nos acercamos a la tarea de la consejería, las personas están confiando de tal modo en nosotros que nos expresan las situaciones complicadas de su vida y ponen esa confianza tal que lo que nosotros digamos tendrá mucho peso, mucho impacto en la forma en la que ellos reaccionan. Al hablar acerca del matrimonio, naturalmente es una de las fibras más sensibles de nuestra comunidad. Como cristianos tenemos principios muy claros, bien arraigados, asuntos firmes de lo que debemos creer. Pero este tiempo nos ha dado una filosofía humanista acerca de la libertad, acerca de la igualdad, acerca de la fraternidad, que nos guían a un principio no bíblico, a una enseñanza contraria a la palabra, y entonces se ha vuelto el matrimonio
por decirlo así, una moneda de cambio, un asunto flexible, algo desechable, que no tiene validez, que su duración, que su pertinencia no es de un carácter irrevocable. Por eso, hoy hemos de tratar el tema del matrimonio como una institución divina. Dios es el creador del matrimonio y todo lo que tiene que ver con el matrimonio está dirigido por la palabra. Y tengo que hacer especial énfasis en el matrimonio y por qué partimos este asunto práctico del curso en el área del matrimonio, porque en realidad todas las cosas surgen, toda la humanidad surge a raíz de la familia. Dios instituyó la familia y de ahí parten todas las cosas, de ahí parte toda la humanidad. Dios instituye el matrimonio, Dios crea el matrimonio y de ahí viene la familia y la familia da resultado la multiplicación de toda la humanidad y de ahí es que todos como humanos estamos viviendo. Entonces debemos entender que el punto de partida de la humanidad es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio está siendo atacado tan fuertemente? Es porque si se quita el fundamento de la sociedad, si se quita la familia como el fundamento de la comunidad, si se quitan sus principios, se quitan los argumentos que lo forman, que lo definen, entonces se estará desvirtuando la concepción del humano, la concepción de la familia y al final la concepción de las comunidades y los pueblos. En el tiempo, en el principio, dice la Escritura, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios creó todo ser viviente, Dios creó las plantas, Dios creó absolutamente todas las cosas. Dios hizo su creación buena, buena en gran manera. Y nos encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde Dios dice, en el consejo eterno, en la eternidad, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y esto es de vital importancia porque viene una bendición inmediatamente. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Este aspecto es muy importante dado que hombre y mujer fueron creados y al instante se les da un mandato, una bendición, pero es un mandato cultural. En la teología se le llama el mandato cultural. Fructificad y multiplicaos. Hombre con hombre, varón con varón, no se pueden multiplicar, ni pueden fructificar. Mujer con mujer, no se pueden multiplicar, ni van a fructificar. Varón con varón, la unión varón-varón, no es bendita por Dios. La unión mujer con mujer no es bendita de Dios. La unión varón con mujer es bendita por Dios. Entonces, desde Génesis capítulo 1 están sentadas las bases de la familia, del matrimonio, de la humanidad y de los pueblos. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 nos da el relato de la creación y nos dice que Adán y Eva fueron creados igualmente por Dios, pero Adán estaba solo y no tenía una ayuda idónea para él.
El Señor trajo a todas las aves, trajo a todos los animales, trajo a todas las cosas para que Adán hiciera ciencia. Adán fue el primer taxónomo. El taxónomo es la persona que se dedica a dar nombres, a clasificar las especies, a clasificar todos los animales según género, familia y especie. Muy bien. Entonces, Adán tiene la comisión de hacer ciencia, pero no ha encontrado su ayuda idónea. Entonces Dios, en su gracia, creó a la mujer de la costilla de Adán. Cuando nosotros vemos este primer aspecto, podremos encontrar muchas características que en realidad nos van a ayudar a entender los principios bíblicos basados en lo cual vamos a hacer consejería. ¿Cuáles son los principios bíblicos acerca del matrimonio y de la familia? ¿Cuáles son los principios bíblicos acerca del matrimonio y la familia? Antes de entrar a ellos, quiero recalcar que hay mucha información, hay muchas cosas que hoy se nos presentan acerca del matrimonio y la familia que nos llevan a creer que el matrimonio es puro sufrimiento, que el matrimonio es puro dolor. Hoy, la generación millennial, yo hace una semana daba yo una conferencia entre jóvenes acerca del matrimonio millennial, y los millennials ya no se quieren casar. Uno, por el argumento que le dan los padres o los adultos, o el ejemplo que les dan, que es mucho sufrimiento, que todo en el matrimonio es sufrimiento, es aflicción, es deudas, es problemas, es conflicto, y es verdad. Pablo dice, si alguno se va a casar, debe de saber las congojas que el matrimonio conlleva. Sí, el matrimonio tiene muchas aflicciones. Pero también tiene muchas alegrías. Y el extremo de ello es que muchas personas dicen, yo me voy a casar y seremos felices para siempre. Y, oh, vaya sorpresa, porque no todo en el matrimonio es miel sobre hojuelas, no todo es alegría, no todo el tiempo son sonrisas. ¿Qué más quisiéramos los casados que a cada instante pudiéramos estar sonriendo y oliendo flores y estar en nuestro lecho de rosas a cada momento? Pero la escritura también nos ha dicho que debemos gozar de la vida con la mujer que amamos, comer nuestro pan con gozo y disfrutar de todas las bendiciones. Entonces, hay ideas equivocadas del matrimonio. En nuestro tiempo hay ideas muy equivocadas del matrimonio. En primer lugar, se piensa que el matrimonio es desechable, que el matrimonio puede diluirse o que el matrimonio es un contrato. El matrimonio es un contrato civil. Hoy no tenemos abogados con nosotros, en otro momento los tuvimos, pero yo recuerdo muy claramente cuando yo me casé que llegó la juez civil y me dijo, el matrimonio es una institución del Estado para dar legalidad a esta unión. Y yo dije, qué interesante, ¿es una institución del Estado? Es decir, ¿el gobierno da validez a mi matrimonio? Y si el gobierno ya no le quiere dar validez a mi matrimonio ya no tiene validez. Para garantizar mi unidad, para garantizar mis derechos, para garantizar muchas cosas. Y a la verdad, hermanos, no se garantiza nada. En realidad no hay muchas garantías. No hay muchas garantías. Cuando uno llega al altar, uno viene bien vestido, bien trajeado, bien guapo y dice, yo prometo amarte, respetarte, cuidarte, amarte, respetarte, proveerte. Mira, aquí están las arras, símbolo de todo mi dinero, toda mi paguita es para ti. Y ya y ella también te da todas sus arras, toda su paguita, nada más que cuando llega la hora de la quincena en el matrimonio,
lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y son situaciones que se viven en el matrimonio que muchas personas a causa de tantos conflictos dicen el matrimonio, es más, el matrimonio ya ni debería existir. Mejor vivamos en unión libre, mejor vivamos cada quien en su mundo, solamente nos reunamos cada cierto tiempo para tener relaciones sexuales o vivamos en una casa sin compromiso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nuestro amor, bien románticos, ¿no? Nuestro amor no necesita de ningún papel, nuestro amor no necesita contratos, porque el amor que hay entre nosotros es tan fuerte. Oiga, y hermano, y si es tan fuerte, ¿por qué no se casa? Ah, no, hermano, es que un contrato, la gente que se casa, el amor se le termina. ¿Cuántas veces no he escuchado yo esa frase? Porque se piensa que cuando se entra al matrimonio está la posibilidad de disolver ese matrimonio. Si no porque si ese papelito no está, bueno, ese matrimonio puede ser diluido, cada quien se va para su casa, cada quien agarra sus canicas, sus pelotas y se va a jugar a otro lado. Y en el matrimonio no es así. El matrimonio guiado por Dios, que la palabra de Dios nos enseña, es muy diferente a las ideas que han sido dadas en este tiempo. Este tiempo nos ofrece entonces un matrimonio desechable, un matrimonio sin fundamentos, un matrimonio, podría decir yo, al contentillo, al antojo, a la medida. Inclusive, hoy las leyes nos dan la posibilidad de hacer el contrato matrimonial por bienes separados. Y digo esa frase haciendo unas comillas, contrato matrimonial, porque hoy en día usted puede llegar y decir, bueno, mi matrimonio puede durar de 3 a 5 meses. Si Si vemos que funcionamos, renovamos contrato, renovamos matrimonio. Pero si no funcionamos, entonces lo diluimos y aquí no pasa nada. Fíjese que eso se ha vuelto una realidad. Matrimonios por contrato. Inclusive hay una modalidad en el derecho en cuanto al matrimonio que es por bienes separados. Ya no es por bienes mancomunados, sino es por bienes separados. Esto implica que cada quien puede o cada quien tiene la posibilidad de no unir sus finanzas, de no unir sus recursos, sino en el momento que decidan separarse, pues cada quien se lleva su golpe, ¿no? Como decimos en el asunto vial, cada quien con su golpe, cada quien se paga lo suyo y ahí quedó. Eso es una tristeza. Hay muchas implicaciones en esta situación que iremos tocando durante la conferencia porque en realidad se está presentando la falta de compromiso, la falta de visión del matrimonio. Los principios del matrimonio son muy diferentes a los principios que hoy el Estado, la comunidad nos presenta acerca de lo que es el matrimonio. A partir de ello, entonces vamos a ver, quiero compartirles esta imagen para que veamos algunos principios, tal vez no son todos, pero quise resaltar algunos que nos van a ayudar a tener una idea clara de lo que Dios nos dice acerca del matrimonio, principios bíblicos acerca del matrimonio. El principio de la unidad. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y aquí es donde yo decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío, y los bienes separados, y cada quien con su golpe. ¿Qué significa en la escritura la unidad? Una perfecta unidad. Bueno, la escritura nos define que eran dos personas, Adán, un hombre adulto creado por Dios, maduro, Eva,
una mujer adulta, creada por Dios, adulta, que fueron unidos y se convirtieron en una sola carne. Ya no serán dos, sino será solamente uno. Esto es relevante porque se está pensando en la mente de Dios, se planea el matrimonio con una unidad intelectual, con una unidad emocional, con una unidad física, con una unidad en los planes, una unidad perfecta. Un aspecto que igual en consejería y en las conferencias acerca del matrimonio siempre hemos dicho es, hoy se nos ofrece un matrimonio muy romántico acerca de dos medias naranjas. ¿No has escuchado usted esa frase? ¿Ya encontraste a tu media naranja? Y siempre hemos dicho eso, que una media naranja no es una naranja completa, es una naranja incompleta. Porque no necesito dos mitades para que hagan una naranja completa. Hermanos, si usted toma una mitad de una naranja y toma la otra mitad de otra naranja y trata de las de unir, las dos naranjas son diferentes. No se van a poder unir completamente. El concepto de la media naranja está hablando de un asunto, de un aspecto incompleto. Pero la escritura nos presenta a dos personas adultas. El matrimonio no es un tema de niños. Hoy se están casando los adolescentes de 12, 13, 14 años a causa de un embarazo. Y los tienen que casar, los tienen que unir una mujer de 12 años con un hombre de 30 y tantos años, y esta niña todavía no ha desarrollado en todos sus aspectos. No va a haber una unidad. No hay madurez. Inclusive nos atrevemos a hablar en cuestión del matrimonio entre jóvenes, de jóvenes de 20, 21, 22, 23, que todavía no han forjado su carácter, no tienen sus ideas bien definidas y ya se están casando. En realidad son niños jugando al matrimonio. Cuando hablamos acerca del matrimonio bíblico, es un matrimonio maduro. Repito, dos personas maduras que se unen para ser completamente unidos. Fíjese que tenemos que dar este ejemplo de ley. ¿Cuál es la actitud que toma un niño cuando se enoja? Mi hijo tiene una actitud un poquito mala, o bueno, muy mala en realidad. Cuando estamos jugando y le dices, ve, haz esto. Mira, ¿por qué no? Tiene unas pistas y le digo, ¿por qué no vamos por aquí? No, yo quiero ir por acá. Y si no vas donde yo te digo, ya no jugamos. Y cruza los brazos, se da la vuelta, agarra su carrito y se echa a correr. Y yo digo, no, pues qué interesante, qué pecaminoso, pero es la actitud de un niño. El niño cuando se enoja, hace un berrinche, agarra sus cosas y se va. Eso es un niño. Y uno diría, pues es una persona que está formando su carácter y que llegará el momento donde tendrá que tomar las cosas con madurez, y no porque sea niño quiere decir que esté bien, no, sigue estando muy mal. Pero se ve aún peor cuando ya el muchacho es grande. ¿Por qué? Porque en cuestión del matrimonio, ¿qué es el divorcio? ¿Qué es la incompatibilidad de caracteres? Ah, yo quería jugar de esta manera, pero tú no quieres jugar de esta manera. Entonces, agarro mis cosas y me voy. Ya ahí se ve que la muchacha se regresa a la casa de su mamá, o que el muchacho se regresa a la casa de su papá, o que ahí se están separando. ¿Esa es una actitud madura o es una actitud infantil? Veamos entonces que el principio bíblico acerca del matrimonio es la madurez. La madurez va a garantizar la unidad. Y esa unidad solamente
o esa unidad tiene la implicación de hacer una sola carne. Unidad de pensamiento, unidad económica, unidad sexual, unidad en planes, unidad en todos los sentidos. Otro aspecto que para nosotros debe ser muy claro en los principios bíblicos acerca del matrimonio es la fidelidad. Éxodo capítulo 20, versículo 12, todos no lo sabemos. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. El principio de la fidelidad. En el matrimonio bíblico, en el matrimonio que Dios instituyó, es un pacto. Y tenemos que señalar esta palabra, es un pacto. Por eso mucha gente hoy no quiere casarse por la iglesia. También he escuchado esto y me ha parecido muy gracioso. Porque desde mi infancia me dijeron, tú te tienes que casar por la iglesia. Y cuando tú te acercas a una persona, le dices, oye, ¿y tú por qué no te quieres casar por la iglesia? Ah, no, mira, es que yo me voy a casar por el civil, pero por la iglesia, no. Porque si me caso por la iglesia, es un compromiso mayor. ¿Cómo que es un compromiso mayor? Sí, porque lo estoy haciendo delante de Dios. Si es por el civil, bueno, pues ya nada más rompo mi contrato matrimonial, el divorcio civil y ya. Pero si lo hago delante de Dios, hermanos, si nosotros vamos al texto, Dios trajo a Adán y trajo a Eva y los unió Dios y los hizo una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Es decir, yo debo quebrantar el pacto, el lazo que Dios puso entre mi esposa y yo. No, porque es un acto de Dios. Por eso debemos entender la institución del matrimonio es una institución divina. Quien pone las reglas del matrimonio es Dios. Quien se sujeta a las reglas del matrimonio es el hombre y la mujer. Dios puso la normatividad para el matrimonio. El hombre no debe buscar cambiar la normatividad del matrimonio. En la clase anterior hablábamos de los principios, que eran normas inalterables, instituidas por Dios, que no eran negociables, que tenían que ser seguidas al pie de la letra y que esas traerían bendición. Y precisamente en el matrimonio, Dios nos dio claramente el principio de la unidad, de la fidelidad, de la responsabilidad. La mujer virtuosa que tiene su labor en el hogar, que cuida a su esposo, cuida a sus hijos, es muy trabajadora, es muy responsable, hace todas sus labores como una sierva del Señor. Y el varón que tiene que cumplir con todas sus responsabilidades en el hogar, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que el que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. Algunas traducciones dicen que es peor que un demonio. ¿Qué es peor que una persona que no hace nada bien, que está alejada totalmente del Señor? Hay un principio en el matrimonio donde ambos tenían que ser iguales en dignidad. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Aquí la pregunta sería, ¿quién es más como Dios? ¿Adán o Eva? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es más parecido a Dios? En realidad, ninguno de los dos. Ambos fueron creados en igualdad de circunstancias, en igualdad de dignidad, en igualdad de estima, igualdad de valor. Y es a causa del pecado que hoy tenemos una situación en nuestro país que se llama feminismo, y también tenemos un gran problema en nuestro país que se llama machismo. Y hay una lucha por ver quién es mejor o según entiendo yo, quiénes son peores. ¿Quién es más malo, el machista o quién es más malo, la feminista? Y hay una lucha muy grande por ver quién es mejor que el otro. ¿Quién se empodera más? ¿Quién somete al otro?
quién vale más, quién puede más, quién es más fuerte, quién es más hábil. Y hermanos, la Escritura nos da un principio muy claro: iguales en dignidad. Dice Génesis capítulo 5, versículo 2: varón y hembra los creó y los bendijo. Llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Ambos fueron creados juntos, de la misma dignidad, con el mismo valor, iguales delante de Dios. Dignidad e igualdad. Un detalle muy interesante de esto es que Dios tomó una costilla de Adán. Y si quisiéramos nosotros dar cierta interpretación a ello, veríamos que no lo tomó del dedo meñique del pie de Adán, ni tampoco lo tomó de la oreja de Adán, ni tampoco la tomó del cuello de Adán, sino de la costilla. Es decir, lateral, para que ambos estuvieran a la misma altura, uno al lado del otro. Yo escuché una ocasión a una persona que decía, es que el hombre es la cabeza. Y responde su esposa, pero la mujer es el cuello. Porque donde el cuello dice, la cabeza va. Yo dije, qué interesante, qué lucha hay en ese hogar, porque se está buscando quién es el que manda, porque si tú dices que tú eres la cabeza, pero yo mando a la cabeza. Hermanos, la Escritura nos dice que esto no es así, que en realidad el principio bíblico acerca del matrimonio no es el sometimiento de la pareja, sino la complementariedad. Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran juntos, para que trabajaran en unidad, para que fuera ayuda idónea, para que uno fuera complemento del otro. Mejores son dos que uno. Si uno se cae, el otro lo levanta. Dos juntos tienen mejor respuesta o resultado o paga de su trabajo. Dice la Escritura, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Esto es importante. Hay una unidad. El matrimonio fue diseñado para que se complementaran. Y repito, el texto dice, y serán una sola carne, una unidad perfecta. El principio bíblico acerca del matrimonio es la unidad perfecta en todos los sentidos. ¿Cuál es el tipo de amor que debe haber en el matrimonio? Ese también es un aspecto que a mí me encanta acerca de la Escritura, porque nos ayuda a entender que no es como el poema de Mario Benedetti, amor con amor se paga. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase, no? Amor con amor se paga. Si tú me das amor, yo te doy amor. Si tú me das respeto, yo te doy respeto. Pero si tú me tratas mal, no esperes algo bueno de mí. Y hermanos, ¿qué tan equivocados es ese pensamiento acerca del amor planteado en el matrimonio? Quiero invitarles a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 nos muestra el amor que Cristo tuvo para con su iglesia. Dice Efesios 5, versículo 23 o 22 en adelante. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y este es el texto donde todos los maridos dicen, amén, mi esposa tiene que estar sujeta a mí. Pero dice el versículo 25,
Maridos, amad a vuestras mujeres, así, igualito, idéntico, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela él a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo amó a la iglesia, también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y este texto es tan interesante porque nos dice cómo debe amar el varón a la esposa y la esposa al esposo, igualito que Cristo. Hermanos, ¿cuál es el amor de Dios? Cuando nosotros hablamos en las predicaciones, hablamos del amor filial, el amor de amigos, el amor eros, el amor pasional. Pero ¿cómo decimos o cómo describimos el amor de Dios? El amor ágape. Y todos sabemos que el amor de Dios es amor ágape, un amor incondicional que nunca cambia, que no depende de las circunstancias, que no depende del momento, que no depende si el pueblo de Israel se portaba bien o se portaba mal, Dios le seguía amando y le demostraba su gracia. ¿Así es el amor de Dios, hermanos? Pues dice el texto que exactamente con el mismo tipo de amor con que Dios ha amado a su pueblo, el esposo debe amar a su esposa y la esposa debe amar al esposo. Es decir, que aquí no se vale el si tú me tratas mal, yo te trato peor. No, aquí no se vale el de si tú me haces esto, yo me las cobro y vas a ver. No, sino recordemos el amor de Dios, un amor incondicional, un amor perfecto, un amor lleno de gracia. Hermanos, ese es el amor instituido por Dios en el matrimonio. Un amor que no está sujeto a la otra persona, sino está dado por Dios. Un amor que no está sujeto a las circunstancias, ni no sé cuántos hemos escuchado esta frase. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Cuando no hay dinero, empiezan los problemas y se acabó el amor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Se acabó el amor. Se nos acabó el amor. Pero la Escritura nos dice que el amor de Dios es eterno, es perfecto, es duradero. Todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios es incondicional. Ese es el tipo de amor que hay en el matrimonio instituido por Dios. Es muy diferente, hermanos, el amor que el mundo plantea que el amor que la palabra nos revela acerca de Dios. Otro principio fundamental es el respeto y la honra. Este texto nos dice que el marido debe amar a su mujer de tal manera que Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo, dio su vida totalmente por su esposa, la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. ¿Cuántas veces en el terreno de la consejería, cuando se empieza a hablar acerca de la esposa, el hombre dice muchas barbaridades acerca de su esposa? Y el hombre describe a su esposa como una mala mujer, me voy a permitir utilizar algunas palabras, esa mujer ya está fea, esa mujer ya está loca, esa mujer está así, esta mujer está así, esta mujer está así. Y le contesta a la mujer, pero él era así, es un gruñón, es un loco, es un, tanta. Y ahí están los dos diciendo, flores, echándose flores el uno al otro. Pero el texto dice, a ver, momento. El matrimonio fue creado para santificarse el uno al otro. Y el uno al otro se tienen que presentar gloriosos, sin manchas y sin arrugas.
Mi tarea en el matrimonio es santificar a mi esposa y verla cada día más gloriosa, más sin manchas, sin arrugas, pero el pensamiento en este tiempo es todo lo contrario. Es en el enamoramiento no se ven los defectos, pero un día después de la boda te das cuenta y ya se empiezan a describir cuántas miles de cosas. Bueno, es que el principio de la escritura acerca del matrimonio y del trato entre el hombre y la mujer debe de ser de respeto y honra. Quiero pedirles, por favor, que me acompañen a primera carta de Pedro, capítulo 13, porque ese texto también nos habla acerca de la honra y el respeto que debe haber en el matrimonio instituido por Dios. Versículo 1 en adelante, primera de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, que bien se agradece, de adornos de oro o de vestidos lujosos, que tampoco es pecado, se quieren vestir muy elegantes, se ven hermosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu amoroso, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Hoy en día, ¿cuándo vamos a ver que una mujer le diga Señor a su esposo? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente, ámenla, respétenla, quieran, vivid con ella sabiamente, dando honor, respeto, trato a la mujer como vaso más frágil y como correderas de la gracia de la vida. Ellas heredan junto contigo la gracia de Dios. La bendición de Dios es para los dos, no para uno, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren, hermanos, qué hermoso es este texto, porque nos presenta el trato y la comunión que debe haber en el matrimonio. Pero hoy en día se dice, no, 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 no. La mujer y el varón son iguales y los dos tienen la misma fuerza y los dos tienen los mismos. Sí, son iguales en dignidad, en santidad, en pureza, en muchas cosas. Pero Dios ha dado al hombre la posición de autoridad y la mujer le fue dado la labor de dejarse consentir por el varón. Hermanas, ¿no es esto hermoso? Pero ¿cuál es el pensamiento de este tiempo? No, yo no me quiero dejar consentir, yo no me quiero dejar someter, porque el sistema es un macho opresor y ahí están luchando, que no quieren ser vaso frágil, sino que quieren ser algo totalmente diferente. Pero la escritura no dice eso. Deben de ser independientes. Otro principio es la independencia, independencia económica, independencia emocional, independencia del hogar, independencia en muchos sentidos. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y algo que es interesante, que el texto dice el hombre, porque el uso común en ese tiempo es que la mujer ya sabía que se iba a ir con su esposo. Ahí no había que si la mujer quería o no quería, no, se iban a ir con su esposo y punto. Ah, pero el hombre tampoco puede tener mamitis ni papitis, sino que tiene que desprenderse del seno familiar y formar una nueva familia. Ese es un principio del matrimonio, la independencia. El hombre debe proveer para su esposa y para sus hijos y deben ser independientes emocionalmente, económicamente, en todos los sentidos debe haber independencia. Otro argumento muy importante es la exclusividad y la monogamia. Ah, no, pero hermano, es que Salomón tenía no sé cuántas mujeres.
y que Abraham no tuvo no sé cuántas mujeres, y que David, y yo veo muchos hermanos que son bien bíblicos en estos temas, pero hermanos, no es así. Dios trajo una sola Eva para un solo Adán. Ah, que ellos pecaron y en su dureza de su corazón quisieron tener más esposas. En ningún momento fue agradable delante de los ojos del Señor tener otras esposas. Y eso lo tenemos que tener claro. No cometerás adulterio, no cometerás fornicación, no hay poligamia, que en la escritura nos muestra hombres polígamos, no quiere decir que sea un permiso para nosotros, sino es una advertencia grande para nosotros. ¿Qué pasó a Salomón en medio de toda su sabiduría? Las mujeres de otros pueblos, las mujeres que no eran su esposa legítima, lo guiaron a la adoración a los ídolos y todo su legado se destruyó. Hermanos, en los principios de autoridad, el hombre tiene su rol de madurez, su rol de autoridad. La mujer tiene autoridad juntamente con él, pero está sujeta a él. Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer y ambos forman la unidad que guían a la familia. Pero hay un principio de autoridad que nosotros encontramos en la Escritura. En cuanto a estos principios, hay muchos más y podríamos comentar algunos que podríamos abundar tal vez un poco más, pero todos los demás que pudiéramos encontrar se derivan de estos. De estos, algunos parecieran idénticos a otros, pero cada uno tiene sus diferencias. Entonces, en esos principios bíblicos nosotros debemos basarnos para hacer la consejería. Estos son los mandamientos y de estatutos y decretos que el Señor nos mandó para que seamos consejeros. Ahora, entremos entonces a los problemas y recordando los principios bíblicos, cómo vamos a solucionarlos y cómo vamos a enfrentarlos y cómo vamos a aconsejar en base a principios. Porque hay muchísimos problemas. Esta es la parte bíblica del matrimonio, pero también está, perdón, una etapa previa al matrimonio que es el noviazgo. ¿Qué es el noviazgo? Bíblicamente, nosotros encontramos el noviazgo en una etapa. Estando desposada María con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué significa la palabra desposorio o desposada? Que ya estaba pedida y dada y que estaban esperando la fecha para casarse. Eso es, estar desposado. El noviazgo bíblicamente es el tiempo antes de la boda, por lo cual son aplicables los mismos principios del matrimonio: la santidad, la fidelidad, el compromiso, el respeto, el honor, la igualdad, todos esos aspectos. El noviazgo, repito, es para personas adultas con la capacidad de contraer compromisos de por vida. El noviazgo no es para niños de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Yo sé que, y cuando hablamos de estos temas en la iglesia, todos los muchachos se me quedan viendo bien feo y me dicen: pastor, ¿a poco usted no tuvo novia? Y pastor, ¿y por qué nos dice eso? Pastor, usted ya se hizo viejito. Y pastor, y sí, nos echan rosas muy bonitas. Pero la escritura nos da los principios muy claros. ¿Cuál es el principio acerca del matrimonio o del noviazgo? Es una relación con miras al matrimonio. Si el muchachito de 13 años ya quiere tener novia, tendríamos que preguntarle: ¿ya puedes, ya tienes dónde llevar a la muchacha o la vas a llevar a la casa de tus papás? ¿Ya tienes con qué mantenerla? ¿Ya tienes cómo cuidarla o vas a esperar? Las abuelitas lo decían con palabras más, palabras menos,
algo así como, ya sabes lavar tu ropa, ya sabes cocinar, ya sabes, y no lo hacían con una intención de ser machistas, feministas o alguna otra intención, sino de mostrar el compromiso y la madurez que debe tener una persona para el noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo es el antesala al matrimonio. Hermanos, cuando nos toca aconsejar en cuestiones de noviazgo con muchachos de 18 años, decimos, este muchacho en nuestro contexto aún no termina la universidad. ¿Estar en la universidad es un buen tiempo para tener novia? No, no es un buen tiempo. Y estando en la secundaria, aún menos. Hermanos, si nosotros enseñamos estos principios a los papás, no van a estar preguntando los papás, pastor, ¿será que le puedo pedir permiso o será que puedo ir o decirle a mi hijo que pida permiso? Hermanos, no. Yo en Chiapas he visto mucha esa situación. Niños de 13, 14 años que ya son novios de permiso. Yo digo, ¿cómo van a tener permiso? ¿O permiso para qué? ¿Para salirse a comer un helado juntos? Para eso no necesitas permiso. ¿O para qué quieren un permiso? Y el problema del permiso es que como ya se dio permiso, los resultados de esos permisos a veces son muy graves. Hermanos, otro principio bíblico es todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mi papá, yo creo que se debe estar riendo o sonriendo, porque él nos cantaba siempre un cantito que decía, en su tiempo y en su momento, y siempre nos lo cantaba. Y le decíamos, papá, ¿puedo tener novia? Y nos cantaba, en su tiempo, y nos caía mal. Esa era la realidad, y él lo sabe. Nos caía mal, pero fíjese que qué bueno que nos dijo eso, porque todo tiene su tiempo. Y este aspecto de la consejería para el noviazgo tiene que ser para los jóvenes, pero también tiene que ser para los papás, porque muchos papás están dando permisos a épocas o a tiempos incorrectos. Ahora, hay personas que ya pasaron cierta edad y dicen, es que yo no encuentro a mi pareja ideal. Bueno, el problema es que se están buscando ideales, pero la escritura nos dice algo diferente. Y vio Dios que Ismael no estuviera solo. Y dijo, no es bueno que Ismael esté solo. Le buscaré, le llevaré, lo guiaré, le presentaré, lo pondré al lado de su ayuda idónea. Y entonces dice el texto que que Dios trajo a Eva delante de Adán, y Adán le habló y le dijo, oye, pues nos unamos, y tuvieron hijos, y se conocieron, dice la escritura. Hermanos, es importante esto, hablar acerca de el plan perfecto del matrimonio. Es muy importante que sepamos, porque también hay muchos jóvenes y señoritas dentro de la iglesia que dicen, pastor, ya me quedé, tengo 21 años y ya estoy quedado. No, yo lo he escuchado mucho. Y pastor, es que nunca voy a encontrar, tengo 25, tengo 30 y nunca voy a encontrar. A ver, un momento. Y vio Dios que Adán estaba solo y dijo Dios que eso no era bueno. Entonces le trajo a su ayuda idónea. Dios pone a nuestra pareja nuestra ayuda idónea. Dios nos la pone al ladito. Nuestra tarea es preguntarle si quiere ser su esposa. Y hay una prohibición específica, especial, explícita en la escritura acerca del noviazgo. Y en este tema no quiero abundar, porque en realidad la escritura es tan tajante que es no al yugo desigual. Jamás, jamás permitir que nuestros hijos
se casen con mujeres o con varones no cristianos. La Escritura lo dice bien clarito por qué. Porque los hijos de Dios no pueden unirse con los hijos de Satanás. Eso es muy claro. La desobediencia a este mandato, hermanos, trae sufrimiento grave que se refleja en el matrimonio, se refleja en la familia. En la Escritura vemos que Isaac sufrió, su esposa sufrió por las esposas de sus hijos. Dice que fue dolor de su cabeza, dolor a su corazón, fue angustia perpetua. Los suegros tienen grandes dolores a causa de haber permitido que sus hijos se casaran en yugo desigual. Hermanos, ¿saben ustedes cuál fue el motivo por el cual vino el diluvio? Si nosotros no entendemos esa parte, ya estamos muy cegados. ¿Por qué vino el diluvio? ¿Alguien me lo quiere contestar? ¿Cuál fue el motivo por el cual se dio el diluvio? Génesis capítulo 6. Y los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Yugo desigual. Y creció la maldad y se deshizo todo. Y Dios se enojó en gran manera y vino el diluvio universal. ¿Acaso es algo fácil, sencillo decir que Dios consumió a la humanidad a causa del yugo desigual, de tal grado que se siga permitiendo entre nosotros? El principio bíblico acerca del matrimonio del noviazgo es una etapa previa al matrimonio. Es para personas adultas. Las relaciones sexuales no son parte del noviazgo, no tiene que haber eso. Todo tiene su tiempo. Habrá la ayuda idónea, no al yugo desigual. Va a llegar la persona que sea creyente en Jesucristo, que Dios haya preparado para su hijo, para su aconsejado. Todo tiene su tiempo. Otro tema, otros principios que debemos ver claros en la Escritura. Porque hablar acerca del matrimonio nos va a llevar a hablar acerca del divorcio. La Escritura nos da solamente dos o tres aspectos por los cuales podría llegarse a permitir el divorcio. ¿Cuáles son esos causales? Esos son muy claros. En 1 Corintios dice, por el abandono de un incrédulo. Es decir, estaban casados, pero la persona se convirtió a Cristo, vino a la obediencia, a la gracia del Señor, y él, en la pareja, por desobediencia, dijo, yo no te quiero conmigo, y se separa. Él no buscó la separación, no buscó estar en separación, sino el incrédulo se separó. 2. La Escritura nos habla acerca de la infidelidad. La infidelidad como causa de haber roto el pacto, a causa de la fornicación. Inclusive en el tema de la fornicación o a causa del adulterio, también la Escritura nos invita a que debemos buscar el perdón y la restauración del matrimonio. Es decir, tampoco sería causal de divorcio. Hay un aspecto que es muy común en nuestras iglesias y en nuestra comunidad a causa del pecado en el corazón, que es la violencia intrafamiliar. Hay amenazas de muerte de parte del varón o de la mujer, y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, hay un principio, que es el principio de la vida. No matarás. De esto yo sé que vamos a comentar en el tiempo de preguntas y respuestas. Pero es muy diferente esos tres aspectos a lo que la Escritura nos aclara muy bien acerca del famoso repudio. ¿Qué es el repudio? Deuteronomio capítulo 24 nos explica
que Moisés le dijo al pueblo, bueno, si ustedes se casan con una mujer y se quieren, ven que hay problemas en ella, que hay errores en ella, no se pueden llevar, no pueden convivir, entonces denle una carta de repudio. Y esa era una carta de divorcio. Y se la regresan a sus papás y ya, termina la separación. Pero Jesús nos dice, a ver, momento, esto no es así. Esto fue hecho por la dureza de su corazón. Mateo capítulo 17. Acompáñenme, 19, perdón, para que veamos este aspecto. Mateo capítulo 19, versículo 6. 5. Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. El principio de la unidad. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es un pacto de Dios. Principio de la perpetuidad. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya es lo que les explicaba de Deuteronomio 24, ustedes pueden buscar la cita. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Otra vez, por la dureza de su corazón. Pero vean la siguiente frase y hay que subrayarla. Mas en el principio no fue así. Es decir, ¿Jesús permitió el divorcio? No. ¿¿Moisés permitía el divorcio? Tampoco. Lo que se está señalando aquí es la dureza del corazón del hombre. Hoy se llama incompatibilidad de caracteres. No nos pudimos acoplar, no nos pudimos llevar bien, entonces nos separamos. No nos pudimos poner de acuerdo, entonces nos divorciamos. Y la escritura dice, eso se llama dureza del corazón. El texto dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas el principio escritural creado en el principio, dice, mas en el principio no fue así. Hermanos, es válido el divorcio por carta de repudio, por diferencias irreconciliables, por incompatibilidad de caracteres, porque no nos pudimos llevar bien. No. El divorcio no es algo que debamos pensar los cristianos ni procurar los cristianos. Y si alguien de ustedes le dice a una persona, hermano, es que no me puedo llevar bien con mi esposa, me quiero divorciar, ¿qué me aconseja usted? Bueno, usted tiene que dar una consejería basada en los principios bíblicos y usted le tiene que decir que no, que la dureza del corazón del hombre guía al hombre a buscar la separación, pero en Cristo tiene que haber la reconciliación y perdón de los pecados y restauración del matrimonio. Hermanos, es el principio de la perpetuidad. No podemos permitir el divorcio. Y no porque nosotros seamos muy buenos y nos toque a nosotros permitirlo, no. Sencillo, porque Dios dijo no al divorcio. Hemos de comentarlo más adelante. Entonces, quiero ir aterrizando esto porque ¿cuáles son los principales factores para causar el divorcio, los problemas en el matrimonio? Uno, los celos, que son desconfianza e inseguridad. Pero la escritura nos dice de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y es el primerito, celos, iras, contiendas, disensiones, toda clase de males está incluido aquí. ¿Por qué hay problemas en el matrimonio? Eso es muy claro, a causa del pecado en el corazón del hombre.
celos, egoísmo, resentimiento, rencores, discusiones, estallidos de ira, maltratos, violencia física, violencia económica, violencia verbal, violencia psicológica. Yo creo que no tenemos que hablar mucho de ello, estamos muy bien informados. Falta de comunicación, hay comunicación nula o simplemente por desprecio se ignoran el uno al otro. Problemas en la convivencia con la pareja, problemas en la convivencia con la familia, los hijos, los suegros, disfunción sexual o falta de deseo por falta de comunicación o falta de santidad, infidelidad física o emocional por medio del WhatsApp, y eso ya es uno de los asuntos más comunes y cotidianos. Todas estas cosas que nosotros vemos aquí se definen en el capítulo 19, versículo 8. Dice, esto solo pasó por la dureza de su corazón. Hermanos, los celos, si usted recibe a una persona a la cual va a aconsejar y el problema son los celos, el problema es el pecado. El problema es el egoísmo que tiene uno y el otro. No me quiere dar para la mantención, no me quiere ayudar en esto, no me quiere poner atención, yo ya le guardé mucho rencor, yo estoy peleando, es iracundo, me maltrata, no nos hablamos, no nos llevamos. Todo es a causa de la dureza del corazón. Yo les decía una frase en la clase pasada. En cuestiones matrimoniales, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema en el corazón. Ellos no se pueden relacionar y no se pueden poner de acuerdo a causa de la dureza de su corazón. Y el asunto aquí no es quién es peor o quién es mejor. Ambos tienen un corazón realmente duro. Entonces necesitamos a Cristo, porque el único capaz de transformar nuestros corazones y convertir nuestro corazón de piedra a un corazón de carne es la obra maravillosa de Jesucristo. Es por medio del Espíritu Santo que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos guía al arrepentimiento y nosotros podemos ser transformados por su gracia y así presentarnos nuevamente a nuestra esposa por medio de su ministerio de reconciliación y reconstruir el matrimonio. Hermanos, el fin de la consejería matrimonial es la restauración de los matrimonios. Nosotros no fuimos llamados a separar gentes, a separar matrimonios, porque lo que Dios unió no lo tiene que separar el hombre. Quisiera compartirles, para terminar, esta pequeña ruta. Porque cuando nosotros identificamos el problema en la consejería, lo primero que debemos identificar es el pecado. Al nosotros identificar el pecado, podemos entender o podremos observar las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que han dado o cuáles son los problemas que vemos en el matrimonio de tal persona? Son consecuencias del pecado en el corazón de las personas. Hay violencia, hay inconformidad, hay rencor. En primer lugar, es a causa del pecado. Ese pecado trae consecuencias. Pero esas consecuencias traen reacciones pecaminosas de parte del cónyuge. Es que no me puso atención y entonces, ¿pero por qué no le puso atención? Ahí se va la cadena. El pecado trae consecuencias. Las consecuencias traen reacciones pecaminosas. Esas reacciones pecaminosas dan a luz cada día más y más problemas. Pero ahí viene la tarea de usted como consejero, que es dar la exhortación
mediante la palabra, mediante los principios de la palabra. Nuestra tarea no es juzgar quién es el más malo de la relación, no es juzgar quién es el peor, sino nuestra tarea es ver y guiarles a ellos, confrontándolos con la palabra, para que vayan ambos a la obediencia a la palabra. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que entender esa parte. Es el pecado en el corazón del hombre que ha traído adulterios, que ha traído fornicaciones, y por eso la esposa reacciona de una manera que también demuestra la dureza de su corazón, y ambos están en grandes luchas a causa de la dureza del corazón. Pero solamente habrá reconciliación en Cristo por medio de su palabra. Ellos tienen que cruzar este camino: exhortación de la palabra, confrontación con la palabra y obediencia a la palabra. Cada uno de nosotros tendrá su método para hacer consejería. Y hablaremos también de métodos en otra ocasión. Pero quiero compartirles esto. Debemos orar por los hermanos, escuchar ambas partes, identificar el pecado en el corazón y exhortar bíblicamente el pecado que se está manifestando. Enseñanza bíblica basada en los principios para poder aconsejar, guiar a la pareja a la búsqueda del perdón, arrepentirse en Cristo, pedirle perdón al Señor por sus malas actitudes, el perdón dentro de ellos, la reconciliación de los vínculos rotos a causa del pecado, y entregar todas las causas al que juzga justamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, hay mucho que podemos comentar, mucho que podremos platicar. Pastor Ismael, damos ese tiempo a los comentarios. Muchas gracias, qué interesante exposición. Qué bueno que estamos tomando este estudio sobre la consejería pastoral, la consejería bíblica, porque normalmente cuando nosotros queremos aconsejar dependiendo de nuestra experiencia, y nuestra experiencia no es la base para dar consejos. Nosotros no somos los ejemplos para poder enseñar, a menos de que estemos siguiendo las Sagradas Escrituras. Entonces, qué bueno que en esta ocasión estamos tomando estos principios, y aquí tenemos la conclusión clara de nuestro estudio. El fin de la consejería matrimonial es guiar a los matrimonios a la luz de la palabra. Hermanos, esta conclusión es absolutamente clara y debiera ser nuestro principio para poder determinar cómo lo vamos a hacer. La Escritura es el principio fundamental, porque es la base que Dios nos ha dado para poder aconsejar. Entonces, a mí me parece que esta exposición ha sido muy clara y muy contundente. Pues, hermanos, si ustedes notaron, hay un problema muy serio en nuestra época. La situación que se está dando ahora en las escuelas, en distintos lugares, acerca de cómo debe ser la familia o los tipos de familia. Y, hermanos, debe de quedar muy claro que solamente hay un tipo de familia: hombre y mujer. Fuera de eso no hay nada. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios hizo varón y hembra. Dios creó varón y hembra. Y cuando utiliza la palabra varón, está hablando de un caballero. Y cuando está hablando de una hembra, está hablando de una dama. Entonces, varón y dama, hombre, mujer.
Me gusta mucho cuando la Escritura menciona esa palabra varón y la palabra hembra. La palabra saká, que quiere decir punta, y nekevá, que significa hendidura. Entonces, cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de un hombre, de una mujer, y ese es el único modelo bíblico para el matrimonio. Hace algunos años estaba yo leyendo que el matrimonio puede ser, que hay distintos tipos de matrimonio, y el matrimonio puede ser mujer con mujer, hombre con hombre, dos mamás o dos papás. Y quiero que sepan, hermanos, que hace unos minutitos yo les mandé algo a su WhatsApp es un video pequeñito que habla acerca de una canción, me parece que es en España, donde están adoctrinando a los niños de que el matrimonio es mamá con mamá y dos papás, dos mamás o dos papás, incluso puede ser de una mamá y unos abuelos, de otras formas. Entonces, la única forma que la Biblia establece, el diseño establecido por Dios, es hombre y mujer, y párele de contar. Aquí nosotros no estamos siguiendo a la Organización de las Naciones Unidas, que ya establecen que hay 112 géneros sexuales. Solamente podemos decir hombre y mujer. Dicho esto, hermanos, creo que debemos ir, aunque hoy vemos que el chat quedó muy quieto, hay una serie de preguntitas que debemos de considerar. Me parece que son 4 preguntas en un solo espacio. ¿Qué implicación tendría una sociedad sin matrimonio? ¿Qué beneficio tiene el Estado o bien la Iglesia al promover el matrimonio en cualquiera de sus modalidades? ¿Conlleva alguna problemática procrear fuera del matrimonio? ¿Qué consejos dan o deberían dar los pastores a la pareja que procreó fuera del matrimonio? Bueno, yo creo que las preguntas son muy interesantes y creo que las podemos ir tratando una a una. Permítanme un segundito, hermanos, para que comencemos a hablar sobre esto. ¿Qué implicación? La primera parte, la primera pregunta, ¿qué implicación tendría una sociedad sin matrimonio? La palabra clave aquí es llana, se llamaría depravación. Dios nos hizo como una humanidad para vivir en matrimonio, o sea, nos hizo la humanidad para vivir en matrimonio. Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y también hizo el matrimonio para vivir en santidad. La palabra kadosh en hebreo significa santo, pero en muchos lugares hemos estudiado que la palabra kadoshim, que es el plural de kadosh, significa unión de matrimonio, unión de santos, y entonces el matrimonio es la unidad de dos personas santas porque tienen una relación con Dios. Entonces fuimos hechos nosotros con un sexo y una capacidad sexual, de tal forma que el hombre y la mujer difícilmente pueden permanecer sin relaciones sexuales. Entonces, cuando se piensa en qué implicaciones tendría una sociedad sin matrimonio, diríamos solamente un descarriamiento, una depravación, porque el hombre como un ser sexual siempre va a buscar tener sexo con alguna persona, sea dentro o fuera del matrimonio. Pero dentro del matrimonio es santo, fuera del matrimonio es perversión. Si ustedes tienen a la mano su Biblia, busquen por favor Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7.
Y veamos el versículo número 1. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, si alguien no se quisiera casar, pues estaría bien, diríamos eso en primera instancia. Pero a causa de las fornicaciones, hermanos, es casi imposible que el hombre y la mujer no busquen tener intimidad sexual. Entonces, si es fuera del matrimonio, se está cometiendo un error porque está desobedeciendo los principios escriturales que Dios ha presentado, varón y hembra. Eso en primera instancia. En segunda instancia, si ustedes ven el texto y dice, y los bendijo Dios. Dios bendijo al matrimonio y les puso para procrear. Pero si ustedes notan, en Génesis capítulo 1, 27, está hablando acerca de la forma en la que Dios hizo a la pareja. ¿Cómo nos hizo? Nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, imagen y semejanza es que nosotros podamos tener una relación con Dios y un parecido con Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer se casan, lo que van a hacer es reproducir personas que tengan ese parecido con Dios. Entonces, yo podría decir claramente, la obligación de Adán y de Eva era reproducir personas para llenar el mundo con la presencia de Dios. Entonces, cuando se elimina el concepto del matrimonio, automáticamente la implicación es terminar con el plan de Dios. Y esto, queridos hermanos, tenemos que ponerlo en claro. Estamos en una época cuando distintos activistas que se han metido a la Organización de las Naciones Unidas tienen una agenda para acabar con la humanidad, con el plan de Dios. Quieren acabar con la familia, quieren acabar con la humanidad, pero quieren acabar también con la iglesia. Por esto debemos de ser muy claros con lo que estamos diciendo. ¿Qué implicación tendría una sociedad sin matrimonio? Solamente depravación y aniquilación. Y si regresamos a Primera de Corintios capítulo 7, en el versículo número 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí no es exclusivo solamente para los hombres, también para las mujeres, pero a causa de las fornicaciones, a causa de que no tenemos la capacidad de control absoluto sobre nuestro sexo, entonces, hermanos, o nuestra sexualidad, entonces tenemos que pensar que Dios hizo un plan perfecto donde yo puedo estar con mi esposa y mi esposa conmigo, y esto sería una relación santa. Esta es la primera pregunta. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta que se acaba de hacer, ¿qué beneficios tiene el Estado o bien la Iglesia al promover el matrimonio en cualquiera de sus modalidades? Debo de insistirlo con lo que ya dije hace un momento. No podemos promover el matrimonio en cualquiera de sus modalidades, a menos que estemos pensando que la única modalidad es varón y hembra. Entonces, ¿qué beneficios tendría varón y hembra? Esto le va a dar estabilidad. Número 1. Número 2, se va a cumplir con el mandato cultural. Número 3, se va a desarrollar la tierra o la humanidad como Dios la planeó desde el principio. La pregunta número 3. ¿Conlleva alguna problemática procrear fuera del matrimonio? Bueno, hermanos, esto es evidente. La situación que se ha dado en nuestra época es precisamente eso.
A partir del capítulo número 4 del libro de Génesis, hubo un personaje que estaba muy contento porque él había logrado tener 2 esposas. Él estaba muy contento por tener 2 esposas, de tal forma que hizo una canción diciendo que Caín, que mató a su hermano, tenía un castigo más grande que una persona que tuviera 2 mujeres. Porque si una persona tuvo 2 mujeres, bueno, va a ser perdonado. Y si Caín, que mató a su hermano, fue perdonado, cuánto mucho más será perdonado una persona que está cometiendo bigamia. La bigamia es fuera del plan de Dios. Ahora, procrear fuera del matrimonio. ¿Recuerdan ustedes personajes como Abraham? Abraham procreó fuera del matrimonio. ¿Y qué trajo? Trajo el problema entre árabes y judíos, y que han pasado más de 4.500 años y el problema sigue ahí. ¿Ustedes recuerdan el problema que hubo en el libro de Samuel, donde Ana tenía un esposo, y ese esposo tenía, aparte de Ana, que amaba mucho, según el pasaje, tenía otra mujer que se llamaba Penina, pero esa mujer Penina odiaba, aborrecía, presumía y sobajaba a Ana. Lo mismo pasó con Sara cuando se da cuenta que Agar tuvo hijo con Abraham, que la muchacha menospreciaba a la dueña de la casa. Entonces, queridos hermanos, hay un problema muy fuerte cuando vemos problemas de procreación. La familia se destruye, se pierde ese vínculo hermoso que debiera de ser de santidad, de armonía, en una situación muy fuerte. Ahora, imagínense todos los problemas que tuvo David con todos sus hijos. ¿Por qué? Aunque eran sus esposas, pero imagínense, distintos matrimonios, y siempre acabaron peleados. E incluso uno violó a su propia media hermana. ¿Y qué decimos de Salomón, que tuvo 1,000 mujeres entre esposas y concubinas? 1,000 mujeres. Y luego sus hijos peleándose toda la vida. Entonces, queridos hermanos, la situación que tenemos en esta época es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque mucha gente se le hace fácil procrear, pero esto trae problemas muy serios. Y la última pregunta, incluso la podemos comentar con algunas otras formas. Y la última, ¿qué consejos dan o deberían de dar los pastores a la pareja que ha procreado un matrimonio o han procreado fuera del matrimonio? Pues, hermanos, primero debiera ser que no existiera esto, pero ha sucedido. Ha sucedido. Y creo que la situación es muy difícil, es muy difícil. Lo primero que necesitamos es entender que el matrimonio debe ser algo santo, y que no debiéramos estar teniendo relaciones extramatrimoniales. Ahora, en el caso que eso sucediera, vamos a pensar en que un hombre es responsable de sus hijos, pero hay mucha gente que es irresponsable y que solamente tuvo relaciones, por ahí nacen los niños y no se hace responsable de nada. Pero hay otro problema: si se hace responsable, cree que todavía puede tener derecho sobre la madre y no solamente el apoyo a los hijos. Creo que esa es una situación muy difícil, porque primero no debiera suceder, pero ya se da. El consejo, mi consejo, no conozco todos los datos, pero vamos a decir solamente por lo que está aquí presentado, podríamos decir que el hombre
debiera primero renunciar a cualquier forma de relación con la misma mujer con la que tuvo los hijos fuera del matrimonio. Cualquier forma de relación íntima. Y segundo, el hombre debiera hacerse responsable de esto, pero sin ningún derecho sobre la madre, y debiera estar con sus hijos y apoyarlos y bendecirles, aunque esto también trae consecuencias muy fuertes, porque si la mujer después va a querer casarse, ocasiona más conflicto el pensar en que esa familia tiene dos padres y una madre. Pues hermanos, de esta forma podemos comentar lo que ya se ha presentado como preguntas, pero si hay alguna reacción la podemos hacer ahora. Después de estas respuestas, si hay alguna réplica, alguna pregunta, algo que se quiera ampliar, hermanos, aquí estamos con mucho gusto. Creo que la problemática nos dejó un poquito congelados. Si no hubiera comentario, hermanos, si no hubiese comentario, entonces aquí abajo tenemos una pregunta más. Dice, cuando los padres cristianos consienten que el hijo se case joven, 23, y la joven de 19, que se vayan a vivir a su casa y no por embarazo. Bueno, hermanos, uno de los problemas que se han dado en nuestra época es los matrimonios muy jóvenes. Algo que me gusta y me gustó mucho del comentario que se hizo en el estudio es que Dios estableció que el matrimonio es un matrimonio para adultos, no para niños. Aunque debemos de decir que muchos se han casado muy jovencitos y no han sabido vivir muy bien. Pero vamos a suponer que una mujer se casara por ahí de los 20, 21, 22 años, de ahí para adelante. Y un caballero también más o menos entre los 20, 21, yo creo que ellos pueden tener un buen matrimonio y deben de comprometerse para vivir como una pareja. O sea, estamos hablando de dos jóvenes, muy jóvenes, y yo creo que los padres debieran orientarlos, pero hermanos, tenemos que darles esa libertad para que ellos puedan desarrollar como esposos. Y sí conviene que sean solos. Sí conviene. A veces los papás dicen, bueno, es que mi hijo está muy tiernito y necesita que yo esté con él. Hermanos, el joven no va a madurar, la mujer no va a madurar si se quedan dependiendo de sus padres. Si los dos se casaron, bueno, estamos pensando en el joven de 23 y la joven de 19, nos parece que, que ella todavía está jovencita, 19 años. Yo aconsejaría que alguien, si acaso se debiera de casar, sería por ahí de los 20, 21, 22, alguna señorita. Pero bueno, eso no lo podemos definir nosotros. Pero estamos diciendo, aquí no hay embarazo, no hay nada, pero ya se casaron. Bueno, hay que apoyarlos, hay que estar cerca, pero hay que darles su independencia para que ellos puedan desarrollar como pareja. Yo quisiera hacerle la pregunta a la hermana Nelly, o sea, dice, se fueron a vivir juntos. La pregunta que está planteada es, ¿se casaron y se fueron a vivir juntos o se fueron a vivir juntos sin casarse? Porque son dos cosas muy diferentes. Para poder ahondar en su pregunta. Casados, pero en la casa de los padres. Bueno, el principio que nosotros vimos durante la conferencia fue la independencia y la madurez.
Y eso implica que una pareja que aún, o un varón que aún no puede proveer un techo o por lo menos la renta para que tengan el lugar donde vivir, aún no es maduro, aún no está solvente, aún no está capaz de poder estar con su pareja. Fíjese que en esas situaciones es muy claro el hecho del paternalismo o de la mala situación dentro del hogar, dado que si un papá está dando permiso que se casen, porque por lo que se ve están casados con autorización de los padres, está bien, quieren hacer cosas de adultos, pero no saben resolver los problemas como adultos. Hermana, ese es un problema, dado que se están infringiendo los principios de independencia, los principios de madurez, los principios de igualdad. Se presentan muchas complicaciones cuando se vive en casa de los suegros, ya sea él o ella quien se haya ido a vivir, porque no hay la unidad que se debe realizar. ¿Por qué digo el tema de la unidad? Se está infringiendo el principio de la unidad, dado que si nosotros vemos el aspecto psicológico del matrimonio, cuando dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, recordemos que hay un vínculo con mamá, vínculo con papá. Como hijos tenemos un vínculo con nuestra mamá y nuestro papá, pero cuando viene el matrimonio, ese vínculo no es que se rompa completamente, pero sí tiene que separarse. Y entonces, al separarse de los papás, se forma un lazo, se forma la unidad, la carne completa con su mujer. En el caso, no define la hermana si es la mujer con el varón, o la mujer con los suegros, o el varón con los suegros. Muchos de los problemas que hasta brillan en tantos chistes muy mal intencionados en México es que la suegra se mete en los asuntos del matrimonio y es que los suegros se meten en el asunto, pero ¿por qué? Por el fracaso o el mal uso o el no uso del principio de la independencia. Dos, el asunto de que los padres no están permitiendo que ese hogar se constituya un matrimonio. Y repito, el vínculo que se tiene que hacer en el matrimonio entre él y ella no se realiza en un 100% dado que no se ha roto el vínculo con los papás. Nosotros hemos definido eso muy claro. En México la palabra mamitis nos ayuda a describir eso. El varón no ha podido romper esa liga con su mamá porque todo el tiempo están pegados. Y entonces vienen muchos problemas como es que no eres como mi mamá y no cocinas como mi mamá y no planchas como mamá y no haces esto como mamá y no haces esto como mamá y esto como mamá. Pues sí, porque no es su mamá, pero no están tomando su rol. Ahí el problema es también un tema de responsabilidad. Si el varón no está cumpliendo el principio de responsabilidad o de providencia en el hogar, entonces también está infringiendo los principios. ¿Cuál es el desenlace? Pues quisiéramos que no fuera un desenlace aterrador, pero si no se camina correctamente en el matrimonio, sabemos de muchos problemas que hay a causa del no desvincularse y de no tener un enlace completo con la pareja. Son muchos los conflictos que se prestan a esta situación. Ahora, la situación es más que clara, se están quebrantando muchos de los principios acerca del matrimonio. Aún no estaban listos, aún no estaban preparados ni física, ni emocional, ni estructuralmente, pero los papás permitieron esa situación y tanto los padres como los hijos están guiando un matrimonio de una mala manera. Eso es
la consejería en base a los principios que hemos visto, hay detalles en esa situación. Muy buena respuesta. Yo creo que es una respuesta complementaria, porque siempre en consejería necesitamos ver un poco más los detalles. Normalmente cuando alguien viene a pedirnos un consejo nos dice 2 o 3 cositas, pero hermanos, a veces no queda claro sobre el asunto. Y algo que nos convendría es hacer un poco más de preguntas para estar más claro. En algunas ocasiones se da la medicina, pero se da la medicina equivocada porque solamente se está viendo una parte de la situación o de la problemática. Entonces, algo que nos conviene hacer es preguntar un poquito más para estar seguros y después dar el consejo. Y en este caso, mencionaba yo que se dijo en el estudio que deben ser personas maduras. Dios quiere matrimonio de adultos, matrimonio de adultos. Uno de los principios del matrimonio que no se dijeron, pero que, porque se mencionó que hay muchos principios, y uno de los principios principales y que debemos de marcar ahora es el matrimonio fue hecho para la gloria de Dios. El matrimonio no está hecho para ser felices. La gente busca el matrimonio para ser feliz, pero ¿feliz en qué? Entonces el matrimonio no está hecho para ser feliz. El matrimonio está hecho para que Dios reciba la gloria a través de un matrimonio. Dice la Biblia que ya sea que comamos o bebamos o hagamos alguna cosa, cualquier cosa, debe de ser para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Entonces, fíjense bien, si yo decido casarme, debo pensar que mi matrimonio debe dar la gloria a Dios. Para eso me caso. Si no me caso para la gloria de Dios, entonces el matrimonio es fallido, el matrimonio está equivocado. El único problema, hermanos, que yo veo aquí, bueno, de los hermanos que están aquí en la plataforma, que son casados, no sé si pensaron en algún momento que se casaban para la gloria de Dios. Particularmente hablando, a mí nadie me dijo que yo tenía que casarme para la gloria de Dios. Yo me enamoré, yo pensé en mi esposa, pero yo no sabía que el principio era para darle la gloria a Dios. Ese es el primer principio del matrimonio, que Dios reciba la gloria a través de mi amor, de mi relación con mi esposa. Y entonces el primero glorificado en una relación debe ser Dios. Por eso se menciona que deben de ser personas adultas para que sepan lo que están haciendo y no para estar cometiendo una serie de irregularidades o de problemas o para estarse ofendiendo. Me gustó mucho la metáfora del niño, así como los niños. Esa metáfora o ese símil es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños cometen muchos errores, muchas niñerías, muchos arrebatos, y muchos adultos lo hacen. Cuando estamos hablando aquí de un caballero de 23 años y de una señorita, una jovencita de 19 que se casan, hermanos, finalmente, ¿por qué se casaron? ¿Por qué tan jóvenes? ¿O ya se sentían maduros? ¿Tenían algún compromiso? Son muchas cosas que tenemos que pensar aquí, pero piensen esto. Incluso los hermanos que están aquí en la plataforma, que no se han casado todavía, deben de pensar, si se van a casar, que se casen para la gloria de Dios, no para tener intimidad sexual, no para ser felices. La felicidad es otra cosa. El que se casa para buscar felicidad, entonces se está casando infeliz y infeliz se va a quedar. Porque el matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio nos lleva a adorar a Dios, a glorificar a Dios, y a través de esa glorificación a Dios,
entonces yo encuentro mayor felicidad, mayor santidad, mayor ternura, muchas cosas, y entonces puedo tratar a mi esposa mejor, y esto me va a ir mucho mejor también en mi matrimonio. Pues hermanos, creo que en esta ocasión había muchas cosas más que comentar, que platicar, pero el tiempo también se nos ha agotado. A menos de que tengan ustedes algún comentario, lo podemos considerar y podemos ampliar un poco más. ¿Habrá alguna preguntita, hermanos, antes de cerrar nuestro estudio de hoy, que me pareció muy interesante y sobre todo pensando en esto? La consejería en cuestiones de matrimonio debe de ser basada en los principios de la palabra. Hoy no vi manos. Aquí hay 2, 3 comentarios. Sí. Los comentarios que están en el chat, precisamente algo que debemos ver en el tema de la consejería es saber el panorama completo, nos ayuda a aclarar muchas situaciones y a entender cuáles son los principios. Y en el primer caso podríamos decir rápidamente, ¿no? Ese es un asunto de un yugo desigual por el tema de la edad, pero tendríamos que ampliar mucho el hecho de qué es el yugo desigual y cuando se casa uno fuera del orden de Dios. El tema de la influencia de la felicidad de Walt Disney, bueno, todas las princesas se casan después de haber besado un sapo que se convirtió en príncipe, pero a veces el sapo se dejó de ser príncipe y se convirtió nuevamente en sapo, y es que esa es la realidad. Una persona creyente ha sido redimido por el Señor y ha dejado de ser sapo para ser príncipe, pero una persona que no es redimida por el Señor aparentaba ser príncipe, pero en realidad era sapo. Y en ese sentido tendremos que dar cuentas delante del Señor de lo que Él nos dijo que teníamos que hacer y con quién nos teníamos que casar y con quién no quisimos casarnos. Porque si uno se casa en yugo desigual, hermanos, no le echemos la culpa a nadie más que a nosotros. Si uno se casa en yugo desigual, fue decisión personal. Y entonces hay consecuencias. Y entonces viene la respuesta a la tercera pregunta, de casarse cuando estuviste casado y por incompatibilidad de caracteres. Yo creo que hay mucho, si nosotros diéramos un aspecto práctico aquí, tajante, no estaríamos comprendiendo la plenitud de la pregunta. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es el principio bíblico acerca de esto? El principio bíblico es no debe casarse la persona, ya que es el tema que la Escritura presenta como repudio. Entonces debemos entender eso. Si una persona se separó no por infidelidad, sino por el tema de la dureza del corazón, en realidad lo que conviene es solucionar los problemas en su matrimonio, porque ese es el primer pacto. Hermanos, es muy importante que veamos el tema del pacto. Cuando un hombre se une a una mujer, se hace un pacto delante de Dios. Ese es el pacto. A causa de la dureza del corazón, el hombre quiere renunciar a ese pacto, pero delante de los ojos de Dios ya no hay 2 pactos, ni 3 pactos, ni más pactos. Hay un pacto matrimonial, y entonces el consejo a la persona debería ser eso. Tienes que buscar restaurar la relación en el primer matrimonio. Pero repito, hay muchas cosas que no se ven en esta pregunta o en esta afirmación, perdón, por los cuales se tiene que analizar y estudiar y el por qué. O sea, no podemos dar respuestas fáciles, pero el principio es uno. Ahora, lo que sí debemos dejar y ser muy claros, hermanos, los consejos bíblicos
siempre nos guían al bien. El consejo bíblico siempre nos va a guiar a la restauración del hogar, a la restauración matrimonial, a la restauración de la familia, a la restauración de la comunión con Dios. Si el consejo que nosotros estemos dando nos está guiando a la destrucción de una familia, entonces no es un consejo bíblico ni es un consejo correcto. Ha sido muy agradable, ha sido muy agradable escucharles. Ha sido muy agradable estar con ustedes. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo viernes a las 8 de la noche. También les invitamos que estemos puntuales para que todos podamos iniciar juntos esta clase. Buscaremos, hermanos, proveer más información, más datos, y si en cuanto a las preguntas que aquí al final no quisimos responder por falta de información, si ustedes en realidad quieren un consejo en base a ello o quisieran algún otro consejo, alguna otra pregunta, no duden en hacerlo. Envíenos la pregunta por privado y nosotros podríamos dar un consejo por medio de la palabra. Estamos dispuestos como pastores a dar ese consejo para poder tener la información completa. El Señor les bendiga a todos. Muy buenas noches. Nos vemos próximo viernes.